Ella enterró a su bebé una mañana de junio, pero 3 días después, la leche seguía bajando caliente y dolorosa por su pecho. Al otro lado de la propiedad, en una casona rodeada de jacarandás centenarios, un poderoso hacendado caminaba por los pasillos, sosteniendo a una recién nacida que lloraba de hambre inconsolable, porque la madre, que debería alimentarla, había partido para siempre durante el parto. Esta es la historia de cómo dos tragedias se encontraron en una hacienda del interior de Jalisco en 1928 y de cómo el destino tejió un lazo imposible entre una lavandera viuda y un hacendado que jamás debería haber cruzado su camino. Lo que están a punto de escuchar les moverá el corazón de una forma inesperada, porque a veces la vida nos quita todo para darnos algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Antes de continuar, verifiquen que ya estén suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. La tierra colorada del interior jalisciense aún estaba húmeda por la lluvia de la madrugada cuando Carmen regresó del pequeño panteón del pueblo. Sus pies descalzos dejaban marcas en el barro del camino que llevaba al jacal donde vivía con su madre, doña Sebastiana. Una mujer de 60 y tantos años que tenía la espalda encorvada de tanto lavar ropa ajena. El silencio dentro de la casa de adobe era diferente al silencio de antes. No era la quietud de la espera, era el vacío absoluto de la ausencia. La cuna de mimbre que Carmen había trenzado durante los 9 meses de gestación seguía en la esquina de la habitación, con la mantita de algodón crudo acomodada con el mismo esmero de siempre, como si el bebé fuera a regresar en cualquier momento. Pero el bebé no regresaría. El pequeño Gabriel había nacido muerto la noche anterior después de un parto que duró casi un día entero. La partera, doña Olimpia, una señora conocida en toda la región, hizo todo lo que pudo, pero cuando el niño finalmente salió, no vino con él aquel llanto que toda madre espera oír. Vino solo el silencio. Un silencio que ahora habitaba dentro de Carmen como un huésped indeseado que no tenía intención de irse. Ella tenía 23 años, era viuda desde hacía 6 meses, desde que su esposo, Antonio, murió de fiebre tifoidea, y ahora era madre de un hijo que nunca respiró. La vida parecía haberse empeñado en arrancarle todo lo que tenía valor. Carmen se sentó en la orilla de la cama estrecha, sintiendo el cuerpo adolorido por el parto reciente. Sus manos, callosas de tanto fregar ropa en las piedras del río, se posaron sobre el vientre ahora vacío. Era extraño sentir aquel espacio donde por meses habitó una vida. Su cuerpo no entendía la tragedia. Su cuerpo seguía preparándose para ser madre. La leche comenzó a bajar aún en el panteón durante el entierro. Carmen sintió aquella punzada aguda en los senos, la sensación de peso, el hormigueo que antecedía la bajada de la leche. Apretó los brazos contra el pecho, intentando contener aquel dolor físico que se sumaba al dolor del alma. Doña Sebastiana entró en la habitación trayendo una taza de té de toronjil, aquel remedio casero que supuestamente calmaba los nervios, aunque Carmen sabía que no había té en el mundo capaz de curar lo que ella sentía. «Tome, mija», dijo la madre, la voz ronca de tanto llorar. «Necesita mantener las fuerzas». Carmen aceptó la taza más para complacer a su madre que por voluntad propia. El líquido tibio bajó por su garganta sin sabor alguno. Todo parecía sin sabor. «¿Ahora le duele el pecho?», preguntó doña Sebastiana, notando cómo su hija se encogía. «Está bajando la leche, mamá», Carmen respondió bajito, casi con vergüenza, como si fuera un error que su cuerpo siguiera funcionando cuando el bebé ya no estaba allí. La madre la miró con tristeza. Ella conocía aquel dolor. Había perdido 3 hijos antes de que Carmen naciera, todos aún bebés. Sabía exactamente lo que era tener el cuerpo preparado para nutrir una vida que ya no existía.
Voy a buscar las hojas de col para hacerle una compresa, dijo doña Sebastiana. Ayuda a secar la leche más rápido. Pero antes de que pudiera salir, unos golpes fuertes en la puerta hicieron que las dos mujeres se miraran asustadas. Las visitas no eran comunes, especialmente no en un día como aquel, cuando todo el pueblo sabía que la casa estaba de luto. Doña Sebastiana fue hasta la puerta y la abrió despacio. Del lado de afuera estaba Joaquín, el capataz de la hacienda San Antonio, la propiedad más grande de la región. Era un hombre de unos 40 años, flaco y serio, que rara vez bajaba al pueblo. «Doña Sebastiana», dijo, quitándose el sombrero de palma en un gesto de respeto. «Disculpe que venga a estas horas, pero es urgente. Necesito hablar con usted y con doña Carmen». La vieja lavandera frunció el ceño. «Joaquín, mi hija acaba de enterrar a su propio hijo. No es día para negocios». «Lo sé, doña Sebastiana, y lo siento mucho de verdad, pero no vengo por negocio común». Miró hacia dentro de la casa, viendo a Carmen sentada en la cama, pálida y con los ojos hinchados. «Vengo porque tengo una vida dependiendo de la respuesta que me den ustedes». Carmen se levantó despacio, agarrándose a la pared para no tambalearse. El mareo del parto aún la acompañaba. «¿Qué vida, don Joaquín?». El capataz entró en la casa, retorciendo el sombrero entre las manos. La incomodidad era visible en cada movimiento suyo. «Es la niña de don Augusto, la de doña Cecilia, que en paz descanse, falleció en el parto anteayer. La criatura nació, pero la madre no resistió. La niña ha estado llorando de hambre desde entonces. Intentamos darle leche de cabra, leche de vaca, pero lo escupe todo. Se está debilitando. El hacendado está desesperado». El silencio que cayó sobre el jacal fue pesado. Carmen sintió el pecho latir, como si su propio cuerpo estuviera respondiendo al llamado de un bebé hambriento. «¿El hacendado lo mandó a usted aquí?», preguntó doña Sebastiana desconfiada. «No», admitió Joaquín. «Don Augusto ni sabe que vine, pero yo conozco a doña Carmen desde que era pequeña. Sé que acaba de perder a su hijo. Sé que tiene leche». Miró directamente a Carmen, los ojos suplicantes. «Esa niña va a morir si no mama pronto, y usted es la única mujer de la región que tuvo un hijo recientemente». Carmen se apoyó en la mesa, sintiendo que las piernas le fallaban. El destino era cruel, cruelmente perfecto en su ironía. Ella tenía leche en exceso y ningún hijo que alimentar. El hacendado tenía una hija hambrienta y ninguna madre que la nutriera. «No puedo», susurró. «No tengo fuerzas». Doña Sebastiana se interpuso entre el capataz y su hija, como una leona protegiendo a su único cachorro sobreviviente. «Joaquín, usted es un hombre bueno, siempre lo ha sido, pero le está pidiendo demasiado a mi niña. Apenas puede tenerse en pie». El capataz asintió, la culpa evidente en su rostro arrugado por el sol. «Lo sé, doña Sebastiana. Si hubiera otra manera, no estaría aquí, pero no la hay. Mandamos a buscar una nodriza a la ciudad, pero con estas lluvias de las últimas semanas, el camino está intransitable. Va a tardar al menos una semana hasta que alguien pueda llegar aquí. Una semana que la niña no tiene». «Una semana que la niña no tiene», Carmen dijo bajito, más para sí misma que para los demás. Joaquín dio un paso adelante. «No vine a pedirle que se mude a la hacienda, ni nada de eso. Sé que no sería apropiado, y don Augusto es un hombre de respeto. Solo vine a preguntarle si no podría ir allá 1 o 2 veces al día, solo para amamantar a la criatura hasta que la nodriza llegue de la ciudad». Carmen cerró los ojos. La imagen del pequeño Gabriel inmóvil en sus brazos aún estaba tan fresca en su mente que parecía haber sucedido hace minutos, no horas. ¿Cómo podría tomar a otro bebé en brazos? ¿Cómo podría ofrecer su leche, aquella leche que debería ser de su hijo, para la hija de un hombre rico que ella nunca había visto de cerca? Pero entonces recordó el dolor en sus senos,
la leche que bajaba sin parar, manchando su camisón. Aquella leche ya no tenía dueño. Aquella leche estaba allí, inútil, un desperdicio de la naturaleza. —¿Cuánto está ofreciendo el hacendado? —preguntó doña Sebastiana, siempre práctica, incluso en las peores situaciones. Joaquín dudó. —Él no sabe que vine aquí, así que no discutimos el pago, pero don Augusto es un hombre justo, la compensará bien. —No es cuestión de dinero —Carmen interrumpió, abriendo los ojos y mirando directamente al capataz—. Es cuestión de que no sé si aguante mirar a un bebé vivo cuando el mío murió. La sinceridad cruda de la respuesta hizo que Joaquín bajara los ojos. Él sabía que estaba pidiendo lo imposible. Estaba pidiendo que una madre de luto se convirtiera en fuente de vida para otra criatura, como si el dolor pudiera ser simplemente empujado a un lado en nombre de un acto de caridad. —Lo entiendo, doña Carmen —dijo por fin—. Disculpe haber venido a molestar en un momento así. Fue mi insensibilidad. Se dio la vuelta para salir, poniéndose el sombrero de nuevo en la cabeza. Pero antes de que alcanzara la puerta, Carmen habló. —¿Cómo está ella? Joaquín se detuvo, volteándose lentamente. —La niña, sí, ¿cómo está? El capataz suspiró hondo. —Está muy débil, doña Carmen. Llora bajito ahora, ya ni tiene fuerza para llorar fuerte. Don Augusto está como loco andando por la habitación con ella en brazos, intentando hacerla dormir, pero el hambre no la deja. Es desgarrador. Carmen sintió algo moverse dentro de ella. No era compasión exactamente, era algo más primitivo, más instintivo. Era su cuerpo respondiendo al llanto de un bebé, cualquier bebé. La naturaleza no entiende de tragedias personales. La naturaleza solo sabe que cuando hay leche y hay hambre, necesitan encontrarse. —Mamá —dijo volteándose hacia doña Sebastiana—, búsqueme mi rebozo. La vieja abrió los ojos. —Carmen, no estará pensando en... No estoy pensando en nada más que hay una criatura muriéndose de hambre mientras yo tengo leche de sobra. No es por el hacendado, no es por dinero, es por lo que es correcto. Doña Sebastiana conocía a su hija lo suficiente para saber cuándo discutir era inútil. Cuando Carmen tomaba una decisión basada en lo que ella creía correcto, nada la hacía cambiar de idea. Era una terquedad que había heredado de su padre, un hombre de principios rígidos que había muerto defendiendo la honra de un amigo años atrás. La madre fue a buscar el rebozo de lana raída y lo puso sobre los hombros de su hija. —Al menos déjeme ir con usted. —No —Carmen dijo con firmeza—. Usted quédese aquí y descanse. Ya sufrió demasiado conmigo. Yo voy, hago lo que tengo que hacer y regreso. Joaquín todavía estaba parado en la puerta, sin creer lo que estaba oyendo. —¿Está segura, doña Carmen? —¿Segura? No estoy segura de nada más en esta vida —respondió, atándose el rebozo—. Pero sé que no voy a poder dormir, sabiendo que dejé a una criatura morir de hambre, cuando yo podría haber hecho algo. Y así, con las piernas aún temblorosas por el parto y el corazón destrozado por el luto, Carmen salió de casa por segunda vez aquel día. La primera había sido para enterrar a su hijo, la segunda sería para intentar salvar a la hija de un extraño. El camino hasta la hacienda San Antonio llevaba unos 40 minutos a pie. Joaquín ofreció la mula que había traído, pero Carmen la rechazó. Necesitaba aquel tiempo para organizar sus pensamientos, para preparar su corazón para lo que estaba a punto de hacer. La tarde caía despacio sobre las plantaciones de café, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Las hojas verdes brillaban húmedas por la lluvia reciente. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulzón de las flores de café que aún quedaban en las ramas. Carmen nunca había entrado en la casona de la hacienda. Había pasado por delante decenas de veces a lo largo de su vida, siempre mirando de lejos aquella construcción imponente de 2 pisos con sus columnas blancas y amplias galerías.
Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de lujo y poder que parecía existir en otra dimensión. ¿El hacendado sabe que voy?, le preguntó a Joaquín mientras caminaban. No, pensé que era mejor traerla a usted primero. Don Augusto es un hombre orgulloso. Si le hubiera pedido permiso antes, probablemente habría dicho que no. Pero con la niña como está, no va a rechazar ayuda. Carmen asintió, entendiendo la estrategia. Los hombres ricos tenían el orgullo como escudo, pero el amor por los hijos era una armadura que cualquier padre, rico o pobre, vestía de la misma forma. Cuando finalmente cruzaron el portón de hierro de la hacienda, Carmen sintió el peso de aquel mundo diferente. Los jardines eran inmensos, con flores que ella ni sabía el nombre. La fuente en el centro del jardín tenía ángeles de mármol que derramaban agua cristalina. Todo era grande, limpio, organizado, tan diferente de su jacal de piso de tierra apisonada. Entraron por la puerta lateral, la de la cocina, por donde entraban las personas sencillas. Dentro, la cocina era más grande que la casa entera de Carmen. Ollas de cobre colgaban en las paredes, un fogón de leña inmenso ocupaba una esquina y una mesa de madera maciza dominaba el centro. Una mujer de tez morena de unos 50 años, con un delantal blanco impecable, se volteó al oírlos entrar. Era Rosa, la cocinera mayor de la hacienda. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Carmen. «Joaquín, ¿qué está haciendo trayendo visitas por la cocina? Y justo hoy...» «Rosa, esta es doña Carmen. Ella vino a ayudar con la niña». El rostro de Rosa se suavizó instantáneamente. Se acercó a Carmen, mirándola con una mezcla de compasión y esperanza. «Mijita, ¿está dispuesta a amamantar a la pequeña Isabel?» ¿Isabel? La niña tenía nombre. Eso la hacía real. No solo una idea abstracta de la hija del hacendado. Era Isabel, una criatura con identidad propia que luchaba por sobrevivir los primeros días de vida. «Vine para eso», Carmen respondió, la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Rosa se santiguó. «Dios la bendiga, hija. Esa criatura necesita un milagro y usted puede ser ese milagro». En aquel momento, oyeron pasos pesados viniendo del pasillo. Un hombre entró en la cocina y Carmen supo inmediatamente quién era, aunque nunca hubiera visto a don Augusto de Almeida de cerca. Era alto. Debía tener unos 35 años, con cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes. Usaba ropa fina incluso en casa, pantalones de lino y una camisa blanca con los botones superiores desabrochados. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fueron sus ojos. Eran ojos hundidos, rodeados por ojeras oscuras, ojos de un hombre que no dormía desde hacía días, ojos devastados por la pérdida y la desesperación. Sostenía un bulto de mantas en los brazos y de dentro venía un llanto débil, casi un gemido. Don Augusto se detuvo al ver a una extraña en su cocina. «Joaquín, ¿quién es esta mujer?» El capataz enderezó la postura. «Patrón, esta es doña Carmen. Ella vino a ofrecer ayuda con la niña Isabel». Los ojos del hacendado se entrecerraron. «¿Qué tipo de ayuda?» Antes de que Joaquín pudiera responder, Carmen dio un paso adelante. Estaba intimidada, sí, pero había algo más grande que el miedo operando dentro de ella ahora. «Señor hacendado, yo tengo leche. Acabo de tener un hijo que no sobrevivió. Oí decir que su hija necesita una nodriza. Vine a ofrecerme». El silencio que siguió fue pesado. Don Augusto la miró como si estuviera evaluando cada palabra, cada intención. Carmen mantuvo la mirada firme, aún sintiendo las piernas temblar bajo su falda de algodón. «¿Usted acaba de perder un hijo y vino a ofrecer su leche para el mío?», preguntó, la voz cargada de una emoción que Carmen no pudo identificar. ¿Era desconfianza, gratitud, incredulidad? «Mi hijo ya no me necesita», respondió, la voz fallándole un poco. «Pero su hija sí necesita a alguien».
Yo tengo lo que ella necesita para vivir. Sería un error dejar que esto se desperdicie. En aquel momento, el llanto de la bebé se hizo más fuerte, más desesperado. Don Augusto miró el bulto en sus brazos, luego a Carmen de nuevo, y ella vio allí, en aquellos ojos de hombre poderoso, la misma vulnerabilidad que ella sentía. Él era un padre que no sabía cómo salvar a su hija, y ella era una madre con los brazos vacíos y el pecho lleno. El destino no podría haber sido más quirúrgico en su crueldad y en su generosidad. Don Augusto miró a Carmen por un largo momento, como si estuviera intentando descifrar un enigma imposible. Ella podía ver la batalla ocurriendo detrás de aquellos ojos cansados, una guerra entre el orgullo de un hombre que siempre resolvió todo solo, y la desesperación de un padre que veía a su hija languidecer hora tras hora. «Rosa», dijo finalmente, sin apartar los ojos de Carmen. «Prepare la sala de estar pequeña, lleve agua tibia y toallas limpias». La cocinera salió corriendo, aliviada por tener algo práctico que hacer. Joaquín también se retiró discretamente, sabiendo que su presencia ya no era necesaria. Se quedaron solo Carmen y don Augusto en aquella cocina enorme, con el llanto débil de la bebé resonando entre ellos. «Venga conmigo», el hacendado dijo, su voz más suave ahora. Carmen lo siguió por pasillos anchos, pasando por muebles de madera noble y cuadros en marcos dorados. Sus botines gastados hacían un sonido extraño contra el piso de duela, tan diferente del piso de tierra apisonada de su casa. Ella se sentía completamente fuera de lugar, como un pájaro del campo atrapado en una jaula de lujo. La sala de estar pequeña, irónicamente, era más grande que toda la casa de Carmen. Tenía sillones de terciopelo verde oscuro, una chimenea de mármol y ventanas altas con cortinas de encaje. Rosa ya había preparado una silla cómoda cerca de la ventana y había dejado una palangana con agua tibia en una mesita lateral. Don Augusto se detuvo en medio de la sala, aún sosteniendo a la bebé. Por primera vez, Carmen pudo ver el rostro de la niña. Isabel tenía la piel muy pálida, casi transparente, con venas azuladas visibles en las sienes. Los labios estaban resecos y ligeramente morados. Lloraba, pero era un llanto sin fuerza, el llanto de quien ya no tiene energía ni para expresar su propio sufrimiento. Carmen sintió el pecho responder inmediatamente. La leche bajó con fuerza, una punzada aguda que la hizo reprimir un gemido. Su cuerpo reconocía el hambre de aquella criatura, aunque su mente aún luchaba contra lo que estaba a punto de hacer. «Tiene 2 días», don Augusto dijo, la voz embargada. «Nació de madrugada el jueves. Mi esposa Cecilia luchó mucho. El parto fue difícil desde el principio. La partera dijo que la posición de la niña no era la correcta. Cuando Isabel finalmente nació, Cecilia ya estaba demasiado débil. Ella sostuvo a la niña por unos minutos, me miró y dijo, «Cuida a nuestra hija». Fueron sus últimas palabras. Carmen sintió que sus propias lágrimas amenazaban con caer. Ella sabía exactamente lo que era perder a alguien en el momento que debería ser de alegría. Ella sabía lo que era abrazar a un bebé y sentir el vacío donde debería haber vida. «Lo siento mucho, don Augusto», dijo sinceramente. Él asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano libre. «Intentamos de todo. Leche de cabra, de vaca, agua con azúcar. Lo escupe todo. Está cada vez más débil. Si no logra mamar pronto...» No terminó la frase. No hacía falta. «¿Puedo cargarla?», Carmen preguntó bajito. Don Augusto dudó por una fracción de segundo. Luego extendió el bulto de mantas. Cuando Carmen tomó a la bebé en brazos, sintió algo romperse dentro de ella. El peso era tan parecido al que ella había esperado sentir al cargar a Gabriel. La temperatura del cuerpecito, la forma en que la criatura se acurrucaba instintivamente contra el calor de quien la sostenía.
Isabel abrió los ojitos brevemente. Eran azules, muy azules, con aquel tono lechoso que tienen los recién nacidos. La niña miró a Carmen como si la reconociera, como si supiera que estaba finalmente en los brazos correctos. «Don Augusto», Carmen dijo, su voz temblando un poco. «Usted va a necesitar darse la vuelta. ¿No es apropiado?» «Sí, claro, disculpe». Él se volteó rápidamente, dándole la espalda, mirando la chimenea apagada como si fuera la cosa más interesante del mundo. Carmen se sentó en la silla y con manos temblorosas desabrochó los botones del frente de su sencillo vestido de algodón. No tenía ropa interior fina, como las señoras ricas usaban. Tenía solo una camisola de tejido crudo por debajo, manchada de leche. Acercó a la bebé al pecho. El olor de la leche pareció despertar algo en Isabel. La niña volteó la cabecita, la boca abriéndose en un reflejo tan antiguo como la vida misma, pero estaba demasiado débil para succionar. «Venga, pequeña», Carmen susurró, apretando ligeramente el seno para que algunas gotas de leche cayeran en los labios resecos de la bebé. «Venga, usted puede». Las primeras gotas tocaron la lengua de Isabel. La niña hizo una mueca como si estuviera procesando aquel sabor nuevo. Después, en un movimiento que pareció exigir toda la energía que le quedaba, abrió la boca y tomó el pezón. La primera succión fue débil, casi imperceptible, pero la segunda vino un poco más fuerte, y la tercera ya tenía la fuerza de la determinación de sobrevivir. Carmen sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo mucho más complejo. Era alivio, era dolor, era una conexión que ella no esperaba sentir. La leche que debería haber alimentado a Gabriel ahora fluía para Isabel, y de alguna manera extraña y dolorosa, eso parecía correcto. ¿La tomó? La voz de don Augusto vino tensa desde su espalda. ¿La tomó? ¿La tomó? Carmen respondió, apenas pudiendo hablar. «Está mamando». Ella oyó un sonido que era medio risa, medio sollozo viniendo de él. Los hombros anchos del hacendado temblaron y Carmen percibió que él estaba llorando allí de espaldas, intentando esconder su propia vulnerabilidad. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido de la bebé succionando. Era un sonido tan común, tan cotidiano, pero que en aquel momento parecía el sonido más hermoso que cualquiera de ellos había oído. Era el sonido de la vida, negándose a rendirse. Carmen miró a Isabel mamando. El color ya comenzaba a volver a las mejillas de la niña. Los labios ya no estaban morados. La respiración, que antes era irregular, ahora seguía el ritmo constante de quien se alimenta con seguridad. «Mi leche es fuerte», Carmen dijo, más para llenar el silencio que por cualquier otra razón. «Mi mamá siempre dijo que las mujeres de nuestra familia tienen buena leche. Mi abuela amamantó a 7 hijos y todavía le sobraba leche para ayudar a las vecinas. ¿Su madre aún vive?», el hacendado preguntó, aún de espaldas. «Vive, doña Sebastiana. Ella es lavandera. Trabaja para algunas familias del pueblo y su esposo». Carmen dudó. «Murió de fiebre tifoidea hace 6 meses. Me dejó embarazada de 5 meses. Lo siento mucho. La vida no pregunta si estamos listos para las pérdidas. Solo quita». Don Augusto quedó quieto por un momento. «Es verdad, pero a veces también da de formas inesperadas». Carmen no respondió. No sabía si lo que la vida estaba dando ahora era un regalo o una prueba más. Tal vez eran ambas cosas al mismo tiempo. Isabel mamó hasta quedar saciada. Carmen percibió cuando la succión se hizo más perezosa, cuando la niña comenzó a soltar el pecho para volver a tomarlo, más interesada en sentir el confort que en alimentarse. Finalmente, la bebé lo soltó completamente, la cabecita cayendo de lado, adormecida. «Se durmió», Carmen anunció, abotonándose el vestido. Don Augusto se volteó lentamente.
Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados, pero había una luz allí que no existía antes. Se acercó y miró a su hija, durmiendo tranquilamente en los brazos de Carmen. «Mírela», susurró maravillado. «Mire cómo le vuelve el color, mire cómo respira mejor». Era verdad. Isabel parecía una criatura completamente diferente. Aún era frágil, aún era demasiado pequeña, pero ya no era aquella muñequita moribunda que lloraba sin fuerza. Era una bebé que acababa de descubrir que el mundo podía ofrecer lo que ella necesitaba. «¿Puedo cargarla?», el hacendado preguntó. Carmen le entregó a la niña con cuidado. Don Augusto sostuvo a su hija como si fuera de cristal, mirando aquel rostro adormecido, con una expresión de amor tan puro que Carmen tuvo que desviar los ojos. Era demasiado íntimo aquel momento entre padre e hija. «No sé cómo agradecerle», dijo, aún mirando a Isabel. «Usted salvó a mi hija, salvó lo único que me quedó de Cecilia. Solo hice lo que cualquier mujer con leche haría», Carmen respondió, levantándose de la silla. Sintió un mareo y necesitó apoyarse en el brazo del mueble. Don Augusto notó: «Usted no está bien. Tuve a mi hijo anteayer. El cuerpo aún se está recuperando». «¿Anteayer?», pareció chocado. «¿Y caminó hasta aquí? No fue tan lejos. Son 4 kilómetros». Él sacudió la cabeza incrédulo. «Usted no puede regresar a pie ahora, Rosa», llamó. La cocinera apareció casi instantáneamente, como si estuviera esperando afuera. «Sí, don Augusto. Prepare la habitación de invitados de la planta baja. Doña Carmen va a pasar la noche aquí y mande a alguien a buscar a su madre, doña Sebastiana, para que se quede con ella». «No», Carmen protestó. «No hace falta. Yo puedo volver a casa». «No puede y no va a hacerlo». La voz del hacendado no admitía discusión. «Isabel va a necesitar mamar de nuevo en unas horas, y usted necesita descansar. No voy a dejar que camine 4 kilómetros de vuelta en su estado». Carmen quiso argumentar, pero la verdad era que estaba exhausta. El cuerpo le dolía por completo, las piernas apenas la sostenían, y la idea de tener que hacer todo ese camino de vuelta era aterradora. «Está bien», cedió, «pero solo por esta noche. Mañana regreso a casa». Don Augusto asintió. «Ya veremos cómo estará Isabel mañana. Ahora vaya con Rosa. Ella la va a cuidar». Carmen siguió a la cocinera fuera de la sala, pero antes de salir miró hacia atrás una última vez. Don Augusto estaba sentado en un sillón, sosteniendo a Isabel contra el pecho, los ojos cerrados, los labios moviéndose en una oración silenciosa. Era la imagen de un hombre que acababa de ser salvado de la peor pesadilla que un padre puede vivir. Y Carmen había sido el instrumento de esa salvación. Pero mientras seguía a Rosa por los pasillos de la casona, ella no podía librarse de la sensación de que acababa de dar un paso hacia un camino del cual no había vuelta. La habitación de invitados era más grande que la casa entera de Carmen. Tenía una cama con dosel, con sábanas de lino blanquísimas, un ropero de jacarandá que brillaba incluso con la luz tenue de la lámpara, y un tocador con espejo ovalado. Las cortinas eran de una tela fina que Carmen nunca había visto de cerca, y el piso estaba cubierto por una alfombra suave en la que sus pies descalzos se hundían ligeramente a cada paso. Rosa encendió otra lámpara y la colocó en la mesita de noche. «Le traje una camisola limpia, señora», dijo la cocinera, señalando un montón de tela doblada sobre la cama. Era de doña Cecilia, pero ella nunca la usó. Aún tiene la etiqueta de la tienda. Carmen tomó la camisola y la desdobló. Era de un algodón tan fino que casi transparentaba, con encajes delicados en el cuello y en los puños. Debía costar más de lo que ella ganaba en 6 meses lavando ropa con su madre. «No puedo usar esto», protestó. «Es muy fino y pertenecía a la esposa del hacendado». Rosa hizo un gesto de impaciencia. «Usted acaba de salvar la vida de la hija de don Augusto.
¿Cree que a él le va a importar una camisola? Además, la suya está manchada de leche y de lodo del camino. No puede dormir así. Carmen miró su propio vestido. Rosa tenía razón. El tejido de algodón crudo estaba sucio, manchado y húmedo por la leche que seguía goteando. Realmente necesitaba ropa limpia. Está bien, cedió, pero solo por esta noche. Rosa sonrió. Voy a traerle agua caliente para que se lave. Y hay comida en la cocina. ¿Usted comió algo hoy? Carmen intentó recordar. Había tomado el té que su madre le trajo por la mañana, pero no había podido comer nada. La idea de comida parecía imposible cuando ella iba a enterrar a Gabriel. No comí, admitió. La cocinera sacudió la cabeza. No se puede producir buena leche sin comer bien. Le voy a traer una sopa de gallina con verduras y pan fresco. Usted se come todo, ¿oyó? No es una petición, es una orden. Antes de que Carmen pudiera responder, Rosa ya había salido de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Quedándose sola, Carmen finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Se sentó en la orilla de la cama y el colchón era tan suave que casi se hundió en él. Pasó la mano por las sábanas, sintiendo la suavidad imposible de aquel tejido. Todo en aquella habitación costaba más de lo que ella vería en toda su vida, y ella estaba allí, una lavandera viuda que acababa de enterrar a su hijo, hospedada como si fuera alguien importante. La puerta se abrió nuevamente y Rosa entró cargando una palangana de agua humeante. Detrás de ella venía una muchacha de tez morena de unos 15 años que Carmen reconoció del pueblo. Era Bendita, hija de uno de los jornaleros que trabajaban en la hacienda. Bendita le va a ayudar a lavarse y a cambiarse de ropa, Rosa dijo, colocando la palangana en una mesita. Cualquier cosa que necesite, solo tiene que llamar, yo me quedo en la cocina. Después de que Rosa salió, Bendita miró a Carmen con una mezcla de curiosidad y admiración. Doña Carmen, ¿es verdad que usted salvó a la niña del hacendado? Carmen comenzó a quitarse el vestido, sintiendo los dolores del cuerpo quejarse a cada movimiento. Solo le di de mamar, no es gran cosa. Todo el mundo está comentando en las viviendas de los jornaleros. Bendita dijo ayudándola con los botones de la espalda. Dicen que es un milagro. La niña estaba casi muriendo y usted apareció en el momento justo. Carmen no respondió. No se sentía como alguien que había hecho un milagro. Se sentía como alguien que había dado un paso en falso y ahora estaba en un lugar que no era suyo, usando ropa que no era suya, viviendo una realidad que no tenía sentido. Bendita la ayudó a lavarse con el agua tibia, pasando un paño limpio por sus brazos, por su espalda, por su cuello. El agua se ensució rápidamente, mostrando cuánto Carmen necesitaba aquella limpieza. Después, la muchacha la ayudó a vestirse con la camisola de Cecilia. El tejido se deslizó por la piel de Carmen como una caricia. Era tan diferente del algodón grueso que ella usaba. Era ligero, fresco, delicado. Ella se miró en el espejo del tocador y casi no se reconoció. Parecía una extraña, una impostora vestida con la ropa de una dama. Usted se ve bonita, Bendita dijo con sinceridad. Parece una señora de verdad. Antes de que Carmen pudiera responder, golpes suaves en la puerta anunciaron la llegada de Rosa con una bandeja. La cocinera entró trayendo una sopa que olía tan bien que el estómago de Carmen rugió involuntariamente. Siéntese en la cama y coma. Rosa instruyó, colocando la bandeja en el regazo de Carmen. Tiene sopa, pan, queso y una cajeta que hice ayer. Usted necesita comerse todo, ¿oyó? No es una petición, es una orden. Carmen tomó la cuchara de plata, tan diferente de las cucharas de madera que usaba en casa, y comenzó a tomar la sopa. El sabor explotó en su boca. Tenía trozos generosos de gallina, papa, zanahoria, chayote, todo cocido perfectamente y sazonado con hierbas que ella ni sabía nombrar. ¿Está buena?, Rosa preguntó, sonriendo al ver la expresión de Carmen.
Está maravillosa, respondió sinceramente. Nunca comí nada así. Mientras comía, Rosa y Bendita se quedaron allí conversando bajito sobre los acontecimientos de los últimos días. Carmen supo que toda la hacienda estaba de luto por la muerte de doña Cecilia. Los jornaleros habían hecho una misa en su honor en la capilla de la propiedad. Don Augusto no había salido de la habitación desde el parto, quedándose todo el tiempo con la bebé, intentando desesperadamente hacerla mamar. No durmió nada en estos 2 días, Rosa contó. No comió bien, no quiso ver a nadie. Solo se quedaba andando por la habitación con la niña en brazos, mirándola languidecer sin poder hacer nada. Fue terrible de ver. Carmen sintió el corazón apretarse. Ella sabía exactamente lo que era aquel desespero de sostener a un hijo y no poder salvarlo. La diferencia era que ella no había tenido elección. Gabriel ya había nacido muerto. Pero don Augusto tenía que ver a su hija morir poco a poco, sabiendo que existía una solución, pero sin poder alcanzarla. ¿Cómo era doña Cecilia? Carmen preguntó curiosa sobre la mujer cuyas ropas ella ahora vestía. El rostro de Rosa se suavizó con el recuerdo. Era una santa, doña Carmen, una verdadera santa. Siempre nos trató bien, nunca levantó la voz a nadie. Cuando alguien de las viviendas de los jornaleros se enfermaba, ella misma hacía los remedios y los llevaba personalmente. Era delicada, educada, pero tenía fuerza cuando lo necesitaba. Don Augusto estaba loco por ella. ¿Cómo se conocieron? El padre de ella tenía una hacienda vecina, eran amigos de la infancia. Cuando crecieron fue natural que se casaran. Estuvieron casados por 10 años antes de que ella quedara embarazada. Todo el mundo ya pensaba que no iba a tener hijos, pero luego doña Cecilia quedó embarazada. Fue una alegría enorme en toda la hacienda y se volvió una tragedia. Carmen completó bajito. Rosa asintió tristemente. La vida es así, mijita. A veces da con una mano y quita con la otra. Después de que Carmen terminó de comer, Rosa se llevó la bandeja y Bendita la ayudó a acostarse. La cama era tan cómoda que Carmen sintió que se iba a hundir en ella. Las sábanas olían a lavanda, un olor tan diferente del olor a humedad que tenía el colchón de paja de su casa. «Si la niña llora durante la noche, ¿alguien la viene a llamar?», Bendita preguntó apagando una de las lámparas. «Sí, por favor. Va a necesitar mamar de nuevo en unas horas». La muchacha salió cerrando la puerta con cuidado. Carmen se quedó sola en la oscuridad, o casi oscuridad, porque una lámpara aún ardía bajito en la mesita. Miró el techo alto, las vigas de madera noble, la delicadeza de los marcos. Pensó en Gabriel en la cuna vacía en su casa. Pensó en lo diferente que sería si él hubiera vivido. Ella estaría en casa ahora, despertándose cada 2 horas para amamantarlo, sintiendo aquella exhausta felicidad de una madre primeriza. En cambio, estaba en una casa extraña, acostada en una cama que no era suya, vistiendo la camisola de una mujer muerta, con el pecho lleno de leche para alimentar a la hija de otro hombre. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Carmen volteó el rostro hacia la almohada, intentando ahogar los sollozos. Lloró por Gabriel, por Antonio, por Cecilia, a quien nunca conoció, por Isabel, que casi muere, por todo lo que la vida le había quitado y dado en los últimos días. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que su cuerpo finalmente cedió a la exhaustión. Y cuando el sueño vino, fue profundo y sin sueños. El primer descanso verdadero que tenía en días. Fue despertada algunas horas después por golpes suaves en la puerta. Carmen se sentó en la cama, desorientada por un momento sin saber dónde estaba. La lámpara aún ardía bajito, lanzando sombras danzantes en las paredes. «Doña Carmen», vino la voz de Bendita del otro lado de la puerta. «La niña está llorando. Don Augusto mandó preguntar si usted puede venir».
Carmen salió de la cama sintiendo el cuerpo aún adolorido. Se puso una bata que estaba colgada en la silla y siguió a Bendita por los pasillos oscuros. La casa parecía diferente por la noche, más grande y más silenciosa. Subieron una escalera ancha y fueron hasta el segundo piso. Bendita se detuvo frente a una puerta de madera oscura y golpeó ligeramente. «¡Pase!», vino la voz cansada del hacendado. La habitación principal era enorme. Tenía una cama matrimonial con dosel, roperos inmensos y una puerta que daba a lo que parecía ser un baño privado. Pero lo que llamó la atención de Carmen fue la cuna de caoba al lado de la cama, toda trabajada con delicados tallados. Don Augusto estaba sentado en un sillón al lado de la cuna, aún vestido con las mismas ropas del día anterior. Sostenía a Isabel, que lloraba con más fuerza ahora que antes. Un llanto que mostraba que había recuperado las energías. «Disculpe despertarla», dijo, levantándose y extendiendo a la bebé hacia Carmen. «Ella se despertó hace unos 20 minutos y no para de llorar». Carmen tomó a la niña, que inmediatamente comenzó a buscar el pecho, volteando la cabecita de un lado para otro, la boquita abierta. Era un movimiento instintivo desesperado. «¿Puedo sentarme ahí?», Carmen preguntó señalando el sillón. «Claro, yo voy a esperar afuera». «No necesita salir de su propia habitación», Carmen dijo, ya acomodándose en el sillón. «Usted puede quedarse de espaldas como antes». Don Augusto asintió, claramente aliviado por no tener que dejar la habitación. Se volteó hacia la ventana, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Carmen abrió la bata y la camisola, colocando a Isabel en el pecho. La bebé la tomó inmediatamente, succionando con fuerza. El alivio fue instantáneo, tanto para la criatura como para Carmen, cuyos senos estaban dolorosamente llenos. «La tomó bien», Carmen dijo. «Está succionando fuerte. Es buena señal». «Gracias», don Augusto respondió, la voz embargada. «Gracias por hacer esto en medio de la noche». «Los bebés no saben qué horas son», Carmen dijo con una leve sonrisa. «Cuando tienen hambre, tienen hambre». Se quedaron en silencio por unos minutos. Carmen podía oír la respiración de don Augusto, pesada e irregular, como si él estuviera luchando contra alguna emoción fuerte. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo finalmente. «Puede. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué vino aquí? Usted acaba de perder a su hijo. Sería tan natural si usted odiara la idea de amamantar a otra criatura». Carmen pensó en la respuesta. «No fue una decisión racional», admitió. «Fue instinto. Cuando supe que había una bebé muriéndose de hambre, mi cuerpo respondió antes que mi cabeza. La leche bajó, el pecho dolió. Era como si mi cuerpo supiera que había una criatura necesitando y no importaba si era mía o no. Usted es una persona extraordinaria. Soy una madre sin hijo, y su hija es una hija sin madre. Nos complementamos de una manera extraña». Don Augusto se volteó ligeramente, no lo suficiente para ver a Carmen, pero lo suficiente para que ella viera su perfil en la luz tenue de la lámpara. «A Cecilia le habría gustado usted», dijo bajito. «Ella siempre admiraba a las personas con coraje, y lo que usted hizo hoy exigió un coraje que yo ni puedo imaginar». Carmen no respondió, no sabía qué decir. Isabel continuaba mamando, pero despacio ahora, comenzando a satisfacerse. «¿Usted la amaba mucho a ella?». Carmen se oyó preguntar e inmediatamente se arrepintió de la intimidad de la pregunta. Pero el hacendado no pareció importarle. «La amaba. Crecimos juntos. Ella era mi mejor amiga antes de ser mi esposa. Cuando ella quedó embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Y cuando ella murió...». Su voz falló. «Cuando ella murió, sentí que había muerto con ella. Lo único que me mantuvo mínimamente cuerdo fue Isabel, porque ella es todo lo que quedó de Cecilia. Pero verla languidecer, no poder alimentarla, fue un infierno que no le deseo a nadie».
Lo siento mucho, Carmen dijo, porque no había nada más que decir. Isabel finalmente soltó el pecho, satisfecha y somnolienta. Carmen la acomodó, haciéndola eructar suavemente. La bebé soltó un pequeño eructo e inmediatamente cerró los ojos, adormeciéndose profundamente. Se durmió, Carmen anunció. Don Augusto se volteó y, esta vez, no desvió los ojos. Él miró a Carmen sosteniendo a su hija y había algo en aquella mirada que ella no pudo descifrar. Gratitud, ciertamente, pero había algo más, algo que la hizo sentirse ligeramente incómoda. ¿Puedo ponerla en la cuna?, preguntó. Por favor. Carmen se levantó y caminó hasta la cuna. Colocó a Isabel sobre el colchón suave, cubierta con una mantita de lana delicada. La niña ni se movió, perdida en un sueño profundo de bebé bien alimentado. Va a dormir algunas horas ahora, Carmen dijo. Debe despertar de nuevo cerca del amanecer. ¿Quiere quedarse aquí?, don Augusto preguntó. Tengo una cama auxiliar que puedo mandar traer. Así usted no necesita subir y bajar las escaleras durante la noche. Carmen lo miró sorprendida. No me parece apropiado, don Augusto. Sería impropio que yo durmiera en la misma habitación que usted. Yo no duermo desde hace 2 días, dijo con una sonrisa cansada. Y aunque durmiera, usted estaría aquí para cuidar a mi hija. No como cualquier otra cosa, pero entiendo su preocupación. Vaya a descansar a su habitación. Mandaré a Bendita a llamarla cuando Isabel despierte. Carmen asintió y salió de la habitación, sintiendo la mirada del hacendado en su espalda. Bajó las escaleras despacio, regresó a la habitación de invitados y se acostó nuevamente. Pero el sueño no vino tan fácilmente esta vez. Ella se quedó mirando el techo, pensando en don Augusto, en Cecilia, en Isabel, en cómo la vida tenía una forma extraña de colocar a las personas en los lugares más inesperados. Y ella no podía librarse de la sensación de que acababa de iniciar algo que sería mucho más complicado que simplemente amamantar a una bebé por unos días. Los días comenzaron a transformarse en una rutina que Carmen jamás imaginó vivir. Ella despertaba en la habitación de invitados de la casona. Vestía uno de los vestidos sencillos pero limpios que Rosa insistía en lavarle y plancharle. Iba hasta la habitación de don Augusto para la primera mamada del día. Isabel despertaba puntualmente con el amanecer, y su llanto fuerte y saludable era tan diferente de aquel gemido débil de los primeros días que parecía un milagro. En la primera semana, Carmen intentó mantener la distancia. Llegaba, amamantaba a la bebé y regresaba a su habitación o a la cocina, donde ayudaba a Rosa a pesar de las protestas de la cocinera. Pero Isabel tenía otras ideas. La niña comenzó a llorar siempre que Carmen la colocaba de nuevo en la cuna, calmándose solo cuando estaba en sus brazos. Ella la reconoce, Rosa dijo una mañana, observando a Carmen mecer a Isabel en la cocina mientras tomaba café. Un bebé sabe quién es su madre, aunque no sea la que la parió. La palabra madre incomodó a Carmen. Ella no era madre de Isabel, era solo la nodriza, la mujer que estaba allí temporalmente, hasta que llegara alguien más adecuado de la ciudad. Pero cuando miraba aquellos ojitos azules que la seguían por donde ella andaba, cuando sentía el cuerpecito relajarse completamente contra su pecho, era difícil mantener aquella distinción clara. Don Augusto, por su parte, parecía haber recuperado un poco de la vitalidad. Volvió a cuidar los negocios de la hacienda, pasaba las mañanas inspeccionando las plantaciones de café y conversando con los jornaleros, pero todo el tiempo libre que tenía era dedicado a Isabel. Él subía corriendo a la habitación tan pronto como regresaba, tomaba a su hija en brazos y pasaba horas observando cada movimiento de ella, cada expresión. Inevitablemente, esos momentos incluían a Carmen, porque donde estaba Isabel, estaba Carmen.
Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Carmen estaba sentada en la galería trasera de la casona, un área más reservada donde pocos venían. Tenía a Isabel en brazos, que acababa de mamar, y ahora jugaba con los dedos de Carmen, sujetándolos con sus manitas minúsculas. «A ella le agrada usted», vino la voz del hacendado. Carmen se volteó sobresaltada. No lo había oído acercarse. Él estaba recargado en la puerta, los brazos cruzados, observando a las dos con una expresión que ella no podía descifrar. «Es muy pequeña para que le agrade a alguien», Carmen respondió, intentando mantener el tono profesional. «Ella solo reconoce a quien la alimenta». «No es solo eso». Don Augusto se acercó y se sentó en la silla junto a ella. «Yo la cargo, Rosa la carga. Pero ella solo se relaja de verdad con usted. Es más que comida, es conexión». Carmen miró a Isabel, que ahora observaba a su padre con curiosidad. «Los bebés sienten cuando uno está tenso. Usted todavía está de luto, todavía está lidiando con muchas cosas. Ella siente eso. ¿Y usted no lo está?». La pregunta tomó a Carmen desprevenida. «¿Cómo? De luto, lidiando con muchas cosas. Usted perdió a su marido hace pocos meses, perdió a su hijo hace 2 semanas, pero cuando carga a Isabel, usted parece en paz». Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «Quizás porque cuando la estoy cuidando no tengo tiempo para pensar en mis pérdidas. Tengo que enfocarme en el presente, en lo que ella necesita ahora. Es un alivio, de cierta forma». Don Augusto se quedó en silencio por un momento, observando a su hija. «La nodriza que mandé a buscar a la ciudad avisó que no puede venir. Su marido no quiere que ella deje a su propio hijo para amamantar al hijo de otro». Carmen sintió el estómago hacerse un nudo. «¿Entonces van a mandar a buscar a otra?». «Ya mandé, pero está difícil encontrar a alguien disponible, y aun cuando la encuentre», dudó. «No sé si Isabel va a aceptar a otra persona». «Lo hará», Carmen dijo rápidamente, quizás demasiado rápido. «Los bebés se adaptan». «Carmen», la forma en que él dijo su nombre la hizo mirarlo. «¿Usted quiere irse?». La pregunta debería ser fácil de responder, claro que sí. Ella tenía una vida, una casa, una madre esperándola. Quedarse allí en la casona, viviendo como una especie de huésped permanente, no tenía sentido. Pero cuando abrió la boca para decir sí, lo que salió fue «no sé». El hacendado asintió como si aquella respuesta confusa fuera exactamente lo que él esperaba. «Yo sé que su madre está sola, sé que usted tiene responsabilidades, pero ¿y si yo le hiciera una propuesta?». Carmen lo miró desconfiada. «¿Qué tipo de propuesta?». «Quédese aquí, no como huésped, sino como empleada oficial. Usted sería la nodriza de Isabel, pero también tendría otros trabajos ligeros en la casa para no quedarse ociosa. Le pagaría un salario justo, mejor de lo que usted ganaba lavando ropa, y su madre podría venir a vivir aquí también. Hay una casa de jornaleros desocupada cerca de las viviendas. Ella podría quedarse allí o en la casona, si prefiere». Carmen se quedó con la boca abierta. «Don Augusto, esto es exagerado, innecesario quizás, pero Isabel la necesita a usted». Y él se detuvo, escogiendo las palabras con cuidado. «Y yo confío en usted. Después de todo lo que pasó, después de ver cómo la cuida, cómo es con ella, no quiero arriesgarme a traer a una extraña que quizás no la cuide con el mismo cariño, pero la gente va a hablar», Carmen dijo, verbalizando la preocupación que la atormentaba desde que llegó. «Una mujer joven, viuda, viviendo en la casa de un hombre viudo. Van a decir cosas horribles. Deje que hablen». La voz del hacendado se endureció. «La gente siempre habla. Hablaron cuando me casé con Cecilia porque creían que era demasiado delicada para la vida en la hacienda. Hablaron cuando ella tardó en quedar embarazada. Van a hablar ahora, pero al final lo que importa es Isabel, y ella la necesita a usted».
Carmen miró a la bebé en sus brazos. Isabel se había quedado dormida, la cabecita apoyada en su pecho, los labios ligeramente entreabiertos. Estaba ganando peso rápidamente. Las mejillas se estaban volviendo más regordetas, los bracitos y las piernitas más rellenitos. Era una criatura sana, feliz, y Carmen sabía que parte de eso era por culpa de ella. «Necesito hablar con mi madre», dijo finalmente. «Claro, mandaré a buscarla hoy mismo». Aquella tarde, doña Sebastiana llegó a la hacienda en una carreta enviada por don Augusto. La vieja lavandera entró en la casona, con los ojos abiertos de par en par, claramente incómoda en aquel ambiente de lujo. Rosa la llevó hasta la galería trasera, donde Carmen esperaba. «¡Mamá!». Carmen se levantó, aún sosteniendo a Isabel. Doña Sebastiana miró a su hija, luego a la bebé, luego al entorno de la casona. «¿Qué hiciste, mijita?». Carmen contó todo. La propuesta del hacendado, el salario, la oferta de una casa para las dos. Doña Sebastiana escuchó en silencio, el rostro indescifrable. «¿Usted quiere quedarse?», la madre preguntó cuando Carmen terminó. «No sé. Es extraño, mamá. Hay días que siento que estoy traicionando a Gabriel quedándome aquí, cuidando a otra criatura. Pero hay días que siento que para esto estoy aquí, como si Gabriel se hubiera ido para que yo pudiera salvar a Isabel». Doña Sebastiana suspiró. «La vida tiene sus caminos torcidos, hija. A veces uno pierde una cosa para ganar otra. No es sustitución, es transformación». Ella tomó la mano de Carmen. «Si usted se queda, yo me quedo con usted. Pero necesita estar segura, porque la gente va a hablar y va a hablar feo. Usted necesita estar preparada para eso, lo sé. Y necesita dejar claro para usted misma y para don Augusto cuál es su lugar aquí. Usted es la nodriza, no es la señora de la casa, no es la sustituta de su difunta esposa. Esas líneas necesitan estar bien definidas». Carmen asintió. Su madre tenía razón, como siempre. Las líneas necesitaban ser claras, pero incluso mientras concordaba, una pequeña parte de ella se preguntaba si sería posible mantener esas líneas cuando se vivía bajo el mismo techo, cuando se compartían los cuidados de una criatura, cuando se miraban a los ojos el uno al otro todos los días. Más tarde, aquella noche, Carmen buscó a don Augusto en su despacho. Él estaba revisando libros de contabilidad, gafas de lectura equilibradas en la nariz. Cuando ella entró, él se quitó las gafas y se levantó. Habló con su madre. «Hablé y acepto su propuesta. Voy a quedarme como nodriza de Isabel. Mi madre se quedará en la casa de los jornaleros, pero necesito dejar algunas cosas claras». Don Augusto le hizo un gesto para que se sentara, pero Carmen prefirió quedarse de pie. Era más fácil mantener la firmeza de pie. «Primero, quiero que el acuerdo sea oficial. Contrato escrito, salario definido, responsabilidades claras. Segundo, voy a vivir en la habitación de invitados, pero no voy a comer con usted. Voy a comer en la cocina con los otros empleados. Tercero, cuando llegue el momento de destetar a Isabel, o cuando usted decida que ya no me necesita, me iré sin objeciones». Don Augusto la observó con algo que parecía respeto. «Concordo con todo. Voy a preparar el contrato mañana mismo. Pero Carmen, sí, usted no es solo una empleada. Usted salvó a mi hija. Eso la hace mucho más importante de lo que cualquier papel firmado puede expresar». Carmen no supo qué responder a eso. Asintió brevemente y salió del despacho, el corazón latiéndole más rápido de lo que debería, y así comenzó una nueva fase. Doña Sebastiana se mudó a la casa de los jornaleros, una construcción sencilla pero cómoda, con 2 habitaciones y una cocina. Los meses que siguieron trajeron una rutina que oscilaba entre el confort y el constante desconfort de vivir entre 2 mundos.
Carmen despertaba en la habitación de invitados. Vestía los vestidos sencillos pero limpios que Rosa insistía en proporcionarle y comenzaba su día con Isabel. La bebé crecía visiblemente cada semana. A los 2 meses ya seguía a Carmen con los ojos por toda la habitación. A los 3 comenzó a sonreír y la primera sonrisa fue para Carmen, no para su padre, un hecho que el hacendado mencionó con una mezcla de celos y gratitud. «Ella la ama más de lo que me ama a mí», dijo una mañana, observando a Isabel reír mientras Carmen le hacía muecas. «No es verdad», Carmen respondió, extendiendo a la bebé hacia él. «Ella solo pasa más tiempo conmigo. Cuando usted está aquí, ella se emociona mucho». Era verdad. Isabel comenzaba a patalear y agitar los bracitos siempre que veía a su padre entrar en la habitación. Pero había una diferencia en la forma en que ella se comportaba con cada uno. Con don Augusto, ella era alegre, curiosa. Con Carmen, ella estaba completamente relajada, vulnerable, como si supiera que estaba en absoluta seguridad. Las empleadas de la casona habían aceptado a Carmen con cordialidad cautelosa. Rosa la trataba como a una hija, siempre preocupada si estaba comiendo bien, descansando lo suficiente. Bendita se había convertido en una especie de amiga, a pesar de la diferencia de edad, pero las otras, las recamareras, las lavanderas que venían 2 veces por semana, miraban a Carmen con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Ellas creen que usted le está echando el ojo a don Augusto», Bendita susurró un día mientras doblaban la ropa de Isabel en la lavandería. Carmen sintió el rostro enrojecerse. «Eso es ridículo. Soy la nodriza nada más». «Yo sé eso. Usted sabe eso, pero ¿sabe cómo es? Una mujer joven, bonita, viviendo en la casa de un hombre viudo, rico. Las lenguas se van a soltar. Él todavía está de luto por su esposa. El luto no dura para siempre». Bendita dobló una mantita con más fuerza de lo necesario. «Y don Augusto no es de piedra. Cualquiera con ojos ve cómo la mira a usted. A veces». Carmen detuvo lo que estaba haciendo. «¿Cómo me mira?» Bendita dio una sonrisa pícara. «Como un hombre mira a una mujer, no siempre, no de forma irrespetuosa, pero hay momentos. Cuando usted está con Isabel, cuando está riendo de algo que la niña hizo, él mira y tiene una luz en los ojos que no es solo gratitud. Usted está imaginando cosas. Puede ser, o puede ser que usted no quiere ver porque sabe que sería demasiado complicado». Carmen volvió a doblar la ropa en silencio. La verdad era que ella lo había notado. Sí, había notado las miradas que duraban un segundo más de lo que deberían. Había notado cómo don Augusto buscaba excusas para pasar más tiempo en la habitación cuando ella estaba amamantando a Isabel. Había notado cómo él preguntaba sobre su día, sobre su madre, sobre sus opiniones sobre asuntos que no tenían nada que ver con la bebé. Y peor, ella había notado cómo su propio corazón latía diferente cuando él entraba en la sala, cómo ella se arreglaba el cabello antes de las mamadas nocturnas, aun sabiendo que él se quedaría de espaldas. Cómo ella guardaba pequeños comentarios de él en la memoria y los revisitaba durante la noche. Era peligroso, era inapropiado y necesitaba parar. Aquella noche, durante la última mamada antes de dormir, Carmen decidió crear más distancia. Cuando don Augusto intentó iniciar una conversación sobre un libro que estaba leyendo, ella respondió con monosílabos. Cuando él preguntó si ella quería que le mandara a buscar alguna cosa específica del pueblo, ella dijo que no necesitaba nada. Él percibió el cambio inmediatamente. «¿Hice algo mal?», preguntó cuando ella colocó a Isabel de nuevo en la cuna. «No, don Augusto». «Usted volvió a llamarme don Augusto». Carmen percibió que era verdad. En las últimas semanas había comenzado a llamarlo solo señor, o a veces solo Augusto, cuando estaba muy cansada para formalidades.
¿Cuándo empezó esto? Es más apropiado, dijo, acomodando la manta sobre Isabel, aunque la bebé ya estuviera perfectamente cubierta. Carmen, mírame. Ella no quería, pero el tono de mando en su voz la hizo obedecer. Cuando sus ojos se encontraron, ella vio confusión y algo más, algo que la asustó por la intensidad. Si hice algo que la dejó incómoda, necesito saberlo. Esta casa, esta situación, ya es bastante complicada. No quiero empeorarla. Usted no hizo nada. Es solo que la gente está hablando sobre que estoy aquí, sobre nosotros, y yo no quiero que esto le cause problemas a usted o a Isabel. Don Augusto dio un paso adelante. ¡Que se vayan al diablo las personas! La grosería en su voz la sorprendió. Él siempre fue tan educado, tan contenido. Desde que Cecilia murió, continuó, la voz bajando más intensa, cada día fue una batalla solo para mantenerme en pie. Lo único que me mantuvo vivo fue Isabel. ¿Y usted? Usted llegó aquí cuando todo se estaba desmoronando y mantuvo las piezas unidas. No solo alimentó a mi hija, usted trajo vida de nuevo a esta casa. Don Augusto, yo solo hice mi trabajo. No, usted hizo mucho más que eso. Usted... Él se detuvo. Pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración. Usted me hizo recordar que la vida continúa, que aún puede haber risas en esta casa, que aún puede haber esperanza. Carmen sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esto estaba yendo a un territorio peligroso. Debería irme, dijo, caminando hacia la puerta. Carmen, espere. Ella detuvo la mano en la perilla. No estoy proponiendo nada inadecuado. Solo estoy diciendo que su presencia aquí significa más que un simple acuerdo de trabajo para mí y para Isabel. Y espero que para usted también. Carmen cerró los ojos. Buenas noches, don Augusto. Ella salió antes de que él pudiera responder, prácticamente corriendo por los pasillos hasta su habitación. Cerró la puerta con llave y se recargó en ella, el corazón desbocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Ella era la nodriza, él era el hacendado, ella era una lavandera viuda, él era uno de los hombres más ricos de la región. Ella había perdido a su marido hacía menos de un año. Él había perdido a su esposa hacía 3 meses. Era demasiado pronto, era inapropiado, era imposible. Pero cuando cerró los ojos, todo lo que veía era su rostro. Aquellos ojos oscuros llenos de un dolor que ella reconocía porque era el mismo que ella cargaba. Carmen intentó mantener la distancia en las semanas siguientes. Llegaba puntualmente para las mamadas. Cuidaba a Isabel con la misma dedicación, pero evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Don Augusto lo percibió y lo respetó, manteniéndose igualmente formal y distante. Pero Isabel, en su inocencia infantil, tenía otros planes. La bebé ahora tenía 4 meses y estaba en la fase de extrañar a las personas. Lloraba cuando cualquier empleada intentaba cargarla. Aceptaba a su padre con renuencia, pero solo se calmaba completamente con Carmen. Esto significaba que Carmen necesitaba estar presente todo el tiempo, no solo en las mamadas. Está muy apegada. Doña Sebastiana observó en una de las visitas que hacía a la casona. Eso puede ser un problema cuando usted necesite salir. Lo sé, mamá, pero ¿qué puedo hacer? ¿Dejarla llorar hasta que se acostumbre a otras personas? Parece cruel. Cruel es crear un vínculo que no puede ser sostenido para siempre. La vieja miró a su hija con preocupación. Usted también se está apegando, ¿verdad? Carmen no respondió. No hacía falta. Fue una tarde de domingo cuando todo cambió. Don Augusto había ido a inspeccionar la cosecha en los cafetales más distantes y regresaría solo al anochecer. Carmen estaba en la biblioteca, un lujo que ella había comenzado a permitirse.
leyendo un libro mientras Isabel dormía en una cesta a su lado. La biblioteca era su lugar favorito en la casona. Tenía estantes del piso al techo, repletos de libros en español, francés e inglés. Tenía sillones cómodos cerca de la ventana y un olor a papel envejecido que Carmen encontraba reconfortante. Ella estaba tan absorta en la lectura que no oyó cuando el hacendado entró. Solo percibió su presencia cuando él habló. «Ese es uno de mis libros favoritos». Carmen dio un salto, el libro casi cayendo de sus manos. Era La Morenita de Joaquín Manuel de Macedo. «Disculpe, don Augusto, no debía haber tocado sus libros sin permiso». «Carmen», él suspiró. «¿Cuántas veces necesito decirle que puede usar la biblioteca cuando quiera? Los libros están aquí para ser leídos, no para quedarse empolvándose». Él se acercó y Carmen notó que estaba con la ropa sucia de tierra. Había ido a los cafetales directamente, sin cambiarse de ropa antes. «¿Le gusta leer?», preguntó, sentándose en el sillón junto a ella. «Me gusta. Mi padre me enseñó. Él creía que todo el mundo debía saber leer, rico o pobre. Su padre era un hombre sabio. Lo era. Murió defendiendo la honra de un amigo en una pelea a machetazos. Dejó a mi madre viuda con una hija pequeña». Carmen cerró el libro. «A veces creo que heredé de él esa forma de tomar decisiones que no tienen sentido para todo el mundo, pero que parecen correctas en el momento. ¿Cómo venir aquí a amamantar a Isabel?» «Como venir aquí a amamantar a Isabel», ella confirmó. Se quedaron en silencio por un momento. De la cesta vino un suspiro suave de Isabel dormida. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», el hacendado dijo. Carmen dudó, pero asintió. ¿Todavía ama a su marido? La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Yo...» «¿Por qué pregunta eso?» «Porque estoy intentando entender el luto, cómo funciona, cómo se supera, si es que se supera». Él miró sus propias manos. «Yo amaba a Cecilia, la amaba profundamente, pero ella se fue y la vida continúa. Isabel me necesita presente, no perdido en el pasado, pero me siento culpable cada vez que paso un día sin pensar en ella, cada vez que río de algo». Carmen entendió perfectamente. «Yo amaba a Antonio, pero si soy honesta, nuestro matrimonio era práctico. Nos llevábamos bien, nos respetábamos, pero no era aquella gran pasión de las novelas. Cuando él murió lo extrañé, pero creo que extrañé más la idea de tener un compañero que a él específicamente». «¿Eso la hace sentir culpable todos los días?». Ella miró por la ventana. «Siento que debería estar más devastada, que debería llorar más, pero la verdad es que su muerte me liberó de cierta forma. Es horrible decir esto, pero es verdad». «No es horrible, es honesto». Don Augusto se inclinó hacia adelante. «Con Cecilia era diferente. Yo realmente la amaba, pero me estaba ahogando en el luto. Y entonces usted llegó y trajo a Isabel de vuelta a la vida, y de alguna forma me trajo de vuelta también. Y ahora me siento culpable porque hay días que paso horas sin pensar en Cecilia, porque hay momentos en que me encuentro riendo, siendo feliz». «Eso es natural», Carmen dijo suavemente. «Ella no querría que usted pasara el resto de la vida sufriendo. No, ella me hizo prometer en los últimos minutos que tuvo que yo viviría, que cuidaría de Isabel y sería feliz». Él miró directamente a Carmen. «¿Pero cómo hago eso sin sentirme como si estuviera traicionando su memoria?». Carmen no tenía respuesta. Ella misma estaba luchando con preguntas similares. En aquel momento, Isabel se despertó con un llanto fuerte. Carmen se levantó para cargarla, pero el hacendado fue más rápido. «Déjame cargarla», dijo. Tomó a su hija en brazos, meciéndola suavemente. Isabel lloriqueó un poco, pero después se calmó, acurrucándose contra el pecho de su padre. «Mira nada más», Carmen dijo con una sonrisa. «Se está acostumbrando a usted».
solo porque aprendí de usted. La forma en que la sostiene, cómo le habla, copié todo. Se quedaron allí, él de pie sosteniendo a la bebé, ella sentada observando a los dos. La luz de la tarde entraba por las ventanas, creando una atmósfera dorada y tranquila. Carmen. Don Augusto dijo después de un largo silencio. Yo sé que nuestra situación es complicada. Sé que la gente habla. Sé que hay líneas que no deberíamos cruzar, pero quiero que sepa que su presencia aquí, su amistad, significan mucho para mí. ¿Amistad? Él había dicho amistad. Era seguro, apropiado. Pero cuando Carmen lo miró a los ojos, vio algo que iba más allá de la amistad. Él sabía que ella veía lo mismo en sus ojos. Para mí también, dijo bajito, y en aquel momento algo cambió. No fue dramático, no fue declarado, pero fue real. Una frontera había sido cruzada, aunque silenciosamente. En los días siguientes las cosas fueron diferentes, más fáciles de cierta forma. Ellos conversaban más libremente. Don Augusto comenzó a cenar más temprano para pasar tiempo con Isabel antes de que ella durmiera, y Carmen naturalmente estaba presente. Rosa comenzó a poner un lugar extra en la mesa sin que nadie lo pidiera. «Esto no es apropiado», Carmen protestó cuando vio la mesa puesta para dos. «¿Qué no es apropiado?», el hacendado preguntó entrando en el comedor. «Dos personas comiendo juntas». «Carmen, usted no es una empleada común. Usted cuida a mi hija, pasa el día entero en esta casa. Comer en la cocina de pie, mientras yo como solo aquí, es ridículo». Él tenía razón, pero Carmen sabía que cada pequeña transgresión de esas normas sociales era un paso más hacia algo que podría destruir todo. Pero ella estaba cansada de luchar contra lo inevitable. Estaba cansada de fingir que no sentía lo que sentía. Estaba cansada de vivir con miedo a lo que la gente diría. Entonces ella se sentó y cenaron juntos y conversaron sobre libros, sobre la hacienda, sobre Isabel, sobre todo y nada. Y fue tan natural, tan correcto, que Carmen olvidó por algunas horas todas las razones por las cuales aquello era imposible. Después de la cena, fueron juntos a la habitación de don Augusto para la última mamada de Isabel. La bebé estaba especialmente inquieta aquella noche, no queriendo soltar el pecho, llorando siempre que Carmen intentaba colocarla en la cuna. Ella siente cuando uno está ansioso. Carmen dijo meciendo a la niña por 10ª vez. «Y usted está ansiosa». «Siempre estoy un poco». «¿Por qué?». Carmen lo miró. «Porque tengo miedo de lo que estamos construyendo aquí. Tengo miedo de que un día esto se desmorone y nos lastime a todos». Don Augusto se acercó. Estaba tan cerca que Carmen podía sentir su calor, podía ver las manchas doradas en sus ojos oscuros. «¿Y si no se desmorona?», preguntó bajito. «Todo se desmorona eventualmente». «No todo». Isabel finalmente se durmió, inconsciente de la tensión en el aire. Carmen la colocó en la cuna con todo cuidado, como si la bebé fuera de cristal. Cuando se volteó, don Augusto estaba justo detrás de ella, tan cerca que ella necesitó levantar el rostro para mirarlo. «Carmen», él dijo, y había tanto peso en aquel nombre, tanta emoción contenida. «No», ella susurró. «Por favor, no, no». «¿Qué?». «No diga lo que quiere decir, no haga lo que quiere hacer, porque si lo hace no va a haber vuelta atrás. Y yo no sé si estoy lista para eso». Él levantó la mano. Dudó. Luego suavemente apartó un mechón de cabello de su rostro. El toque fue ligero, casi irreverente. «Yo tampoco sé si estoy listo, pero sé que ya no puedo fingir que tú eres solo la nodriza, que esto es solo un acuerdo de trabajo, porque no lo es. Tú te convertiste en esencial para Isabel, sí, pero también para mí». Carmen sintió las lágrimas arder. «Esto es una locura. Nos conocemos hace 4 meses. Tu esposa murió hace 4 meses. Mi hijo murió hace 4 meses. No es tiempo suficiente para
¿Para qué? Para sentir que no quiero que te vayas nunca. Para darme cuenta de que despierto todos los días pensando en verte, para admitir que cuando estoy contigo y con Isabel, por primera vez desde que Cecilia murió, me siento completo. Augusto. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre conscientemente. Él cerró los ojos al oír su nombre en sus labios. Dilo de nuevo, Augusto, ella repitió, y esta vez sonó como una rendición. Él abrió los ojos y lo que Carmen vio allí la hizo olvidar todas las razones por las cuales aquello era incorrecto, imposible, condenado al fracaso. Él se inclinó lentamente, dándole a ella todo el tiempo del mundo para retroceder, pero ella no retrocedió. Se quedó allí casi sin respirar mientras él acercaba su rostro. El beso fue suave, casi vacilante, un roce de labios que parecía una pregunta. Carmen respondió, permitiéndose derretirse en aquel momento, en aquella conexión imposible. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Dios me perdone, Carmen susurró. ¿Qué hicimos? Nada que no debió haber sucedido hace semanas, él respondió, apoyando la frente contra la de ella. De la cuna, Isabel hizo un ruidito en el sueño y fue como si alguien hubiera echado agua fría sobre ambos. La realidad volvió con fuerza. Necesito irme, Carmen dijo, alejándose. Carmen, espere. No, necesito pensar. Necesito irme. Ella prácticamente corrió fuera de la habitación hacia la seguridad de su propio espacio. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Qué había hecho? Había besado al hacendado, había roto todas las reglas que ella misma había establecido, había cruzado la línea que juró nunca cruzar, y la parte más aterradora era que no se arrepentía ni un poco. Carmen no pudo dormir aquella noche. Se quedó mirando el techo, reviviendo cada segundo de aquel beso, odiándose por querer que sucediera de nuevo. Por la mañana tenía ojeras profundas y las manos temblaban cuando tomó a Isabel para la primera mamada. Don Augusto no estaba en la habitación. Bendita dijo que él había salido temprano para resolver asuntos en la ciudad. Él dejó un recado. La muchacha dijo, entregando un sobre a Carmen. Dentro había un billete corto escrito con la letra elegante del hacendado. Carmen, fui a la ciudad a resolver asuntos urgentes. Regreso mañana. Pido disculpas si la puse en una posición incómoda anoche. Nunca fue mi intención. Pero no puedo disculparme por lo que siento. Augusto. Carmen arrugó el papel y lo tiró en la chimenea de la habitación, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Fue a visitar a su madre aquella tarde, necesitando consejo, perspectiva, de alguien que la conociera lo suficientemente bien para decirle la verdad. Doña Sebastiana estaba en el patio de la casa de los jornaleros, tendiendo ropa en el tendedero. Cuando vio a su hija acercarse, leyó inmediatamente en su rostro que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Carmen contó todo. El beso, los sentimientos, la confusión que consumía su corazón. La vieja lavandera la escuchó en silencio. Luego suspiró hondo. ¿Usted se enamoró de él? No. Yo no sé lo que siento, pero... ¿Pasión? No. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Usted es una mujer joven, viuda. Él es un hombre aún joven, viudo. Ustedes comparten la casa, comparten los cuidados de una criatura. Sería extraño si no desarrollaran sentimientos. Pero mamá, hace apenas 4 meses, 4 meses desde que perdí a Gabriel, desde que él perdió a Cecilia. La gente va a decir que no tenemos respeto por los muertos. La gente siempre va a decir algo. Doña Sebastiana se sentó en el escalón de la casa, jalando a su hija para que se sentara a su lado. La pregunta no es lo que la gente va a decir. La pregunta es, ¿usted lo ama a él? No sé, siento algo fuerte.
Pero ¿cómo puedo saber si es amor o si es solo que estamos los dos rotos y nos aferramos el uno al otro porque es más fácil que enfrentar el dolor solos? ¿Y si son las dos cosas? Carmen miró a su madre sorprendida. A veces, doña Sebastiana continuó, el amor nace exactamente de eso, de dos personas rotas que se encuentran y descubren que juntas pueden volver a estar enteras. No tiene nada de malo en eso. Pero ¿y si nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Y si es solo desesperación, soledad? ¿Y si cuando el dolor pase nos damos cuenta de que no hay nada real allí? Y sí lo hay. La vieja tomó la mano de su hija. Mijita, usted siempre ha sido demasiado cautelosa, siempre calculando cada paso, siempre con miedo a equivocarse. Pero a veces en la vida uno necesita dar un salto de fe. ¿Y si caigo? Si cae, se levanta, como siempre ha hecho. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de su madre, sintiéndose como una niña de nuevo. Tengo tanto miedo, mamá, miedo de lastimarme, miedo de lastimarlo a él, miedo de lastimar a Isabel. Isabel, doña Sebastiana ponderó. Esa es una consideración importante. Usted ya es la madre de ella para todos los efectos. Si usted y don Augusto se quedan juntos, oficializaría eso. Pero también significaría que si las cosas salieran mal, usted no perdería solo a un compañero, perdería a la niña también. Era eso lo que Carmen más temía. Se había apegado a Isabel de una forma que nunca imaginó posible. La niña no era sustituta de Gabriel, era su propia persona, con su propia personalidad emergente, y Carmen la amaba como si la hubiera dado a luz. No sé si lograría sobrevivir a perder a otra criatura, admitió. Entonces, necesita estar segura antes de dar cualquier paso, segura sobre sus sentimientos, segura sobre los de él y principalmente segura de que él la quiere no solo como madre de su hija, sino como compañera, como igual. Carmen pasó el resto del día pensando en las palabras de su madre. Cuando regresó a la casona, encontró una carta que había llegado para don Augusto. Era de su abogado en la Ciudad de México. Rosa, que había recibido la correspondencia, comentó casualmente: «Es sobre la herencia de doña Cecilia. Parece que tenía más propiedades y bienes de lo que todo el mundo pensaba». Aquello hizo pensar a Carmen. Don Augusto era rico, muy rico, y ella era una lavandera. Aunque él la quisiera de verdad, ¿qué diría la sociedad sobre un hacendado que se casara con una mujer del pueblo? Él sería ridiculizado. Isabel crecería oyendo chismes sobre sus padres. No, cuanto más pensaba, más imposible parecía. Aquella noche, acostada en la cama, Carmen tomó una decisión. Cuando don Augusto regresara, tendría una conversación franca con él. Establecerían límites claros, volverían a ser empleada y empleador. Era más seguro así, más sensato. Pero cuando oyó la carroza llegando a la mañana siguiente, cuando oyó sus pasos en el pasillo, su corazón traicionó su determinación, acelerándose como si tuviera voluntad propia. Él golpeó en la puerta de su habitación, algo que nunca había hecho antes. «Pase», ella dijo, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Augusto entró. Tenía ojeras, la ropa arrugada del viaje, pero sus ojos buscaron los de ella inmediatamente. «Necesitamos hablar», dijo. «Lo sé, yo también pensé mucho y...» «Yo te amo». Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la habitación. Carmen quedó congelada. «Yo sé que es demasiado pronto», él continuó, las palabras saliendo en un torrente. «Sé que la gente va a juzgar. Sé que hay 1000 razones por las cuales esto es una locura, pero pasé las últimas 24 horas lejos de ti y de Isabel, y todo lo que pude pensar fue en regresar, en verlas a ustedes dos, en estar con ustedes. Augusto, tú estás confundiendo cosas. Tú amas a Isabel y yo la cuido. Entonces no...» Él dio un paso adelante. «No intentes racionalizar lo que siento.
Yo sé la diferencia entre gratitud y amor. Sé la diferencia entre dependencia y deseo, y lo que siento por ti es amor. Tú amabas a Cecilia. La amaba, y siempre voy a amar su memoria. Pero ella se fue, Carmen, y yo me quedé y descubrí que mi corazón, a pesar del dolor, aún es capaz de amar. Carmen sintió las lágrimas resbalar. Yo no soy como ella. No soy refinada, no soy educada, no sé cómo ser una hacendada. No quiero que seas como ella, te quiero a ti, exactamente como eres. Él se arrodilló frente a ella, un hacendado arrodillado ante una lavandera. Carmen, no te estoy pidiendo que respondas ahora, ni te estoy pidiendo que sientas lo mismo. Solo te estoy pidiendo que no cierres esta puerta, que me des una oportunidad de probar que esto es real. ¿Y si nos sale bien? ¿Y si descubrimos que era solo la circunstancia, el momento? Entonces al menos lo intentamos, al menos lo sabremos. Él tomó su mano. Pero, ¿y si sale bien? ¿Y si somos exactamente lo que cada uno necesita, vamos a desperdiciar esto por miedo? Carmen miró a aquel hombre arrodillado frente a ella, uno de los hombres más poderosos de la región, humillándose completamente, y vio en él la misma vulnerabilidad, el mismo dolor, la misma esperanza que ella sentía. Yo también te amo. Ella susurró, finalmente admitiendo en voz alta lo que su corazón ya sabía. Y esto me aterra. Augusto se levantó, la jaló a sus brazos y la abrazó como si ella fuera lo más precioso del mundo. Podemos tener miedo juntos, pero vamos a intentarlo. Podemos intentarlo. Carmen asintió contra su pecho, oyendo su corazón latir tan acelerado como el suyo. De la habitación de al lado, Isabel comenzó a llorar y los dos rieron al mismo tiempo, porque la vida continuaba con sus ritmos y exigencias, independiente de las grandes revelaciones emocionales. «Voy a cargarla», Carmen dijo alejándose. «¿Vamos a cargarla?». Augusto corrigió, entrelazando los dedos en los de ella, y juntos fueron hasta la habitación donde Isabel esperaba, una pequeña familia formándose de las cenizas de la tragedia, improbable e imperfecta, pero real. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pastizal seco. Don Augusto de Almeida, viudo desde hacía apenas 5 meses, estaba involucrado románticamente con la nodriza, una lavandera que había perdido a su propio hijo. Las lenguas comenzaron a soltarse en las tiendas, en las iglesias, en los encuentros casuales en la plaza. Una desgracia, decían las señoras mayores, ni siquiera tuvo el decoro de esperar un año de luto. Ella se aprovechó de la situación, chismorreaban otras, entró en la casona y le tendió una trampa al hacendado. Pobrecita doña Cecilia, apenas se enfrió en la tumba y ya tiene a otra en su lugar. Carmen oía los comentarios siempre que iba al pueblo a visitar a su madre o a hacer alguna compra. Sentía las miradas, los susurros que paraban cuando ella pasaba y recomenzaban tan pronto como se alejaba. Era como caminar a través de una tormenta de juicios. El padre Damián, que había bautizado a Isabel, pidió una audiencia con don Augusto. Carmen estaba presente cuando él llegó. Un hombre de unos 60 años con ojos severos y una postura que no admitía cuestionamientos. Don Augusto comenzó sin rodeos, sentado en la sala de visitas de la casona. Soy su amigo desde hace muchos años. Fui amigo de su padre. Por eso vengo aquí no como sacerdote, sino como alguien que se preocupa por su bienestar. Se lo agradezco, padre. Augusto respondió, manteniendo el tono respetuoso, pero firme. Pero imagino que ya sé el motivo de su visita. Entonces, sabe que lo que está haciendo es imprudente. El pueblo entero está hablando. Está manchando la memoria de Cecilia y perjudicando su propia reputación. Con todo respeto, padre, la memoria de Cecilia está segura en mi corazón. Y en cuanto a mi reputación, me importa más la felicidad de mi hija.
Exactamente por Isabel vine aquí. El padre se inclinó hacia adelante. Esa criatura va a crecer oyendo que su padre se casó con la empleada meses después de que su madre muriera. Va a ser ridiculizada en las mejores familias. Va a tener sus posibilidades de un buen matrimonio arruinadas. Carmen, que hasta entonces estaba en silencio al lado de Augusto, no pudo contenerse. Isabel va a crecer en una casa con amor. Eso es más importante que la opinión de las mejores familias. El padre la miró como si estuviera viendo a una mosca hablar. Muchacha, usted no entiende cómo funciona el mundo. Hay reglas, convenciones existen por una razón. Existen para mantener a las personas en los lugares que la sociedad decidió para ellas. Entonces, Carmen respondió, la voz temblando pero firme, yo nací pobre, entonces debo morir pobre, nací lavandera, entonces no puedo aspirar a nada más. Es eso, es la orden natural de las cosas. ¿La orden natural? Carmen sintió la rabia crecer. La orden natural diría que Isabel debería haber muerto porque no tenía madre para amamantarla, pero yo estaba allí, yo tenía leche, yo la salvé. ¿Eso tampoco es natural, padre? Augusto colocó la mano sobre la de ella, un gesto de solidaridad y contención al mismo tiempo. El padre suspiró. Veo que ya tomaron su